normalmente realizo con los quintos cursos, porque evaluación se da en los quintos cursos. Y hay un banco de preguntas que se han preparado, ¿no? Y vamos a revisar, eh, están las respuestas ahí, no creo que tengamos que estar tapando o haciendo cosas, ¿no? Solamente, a ver, cuando nosotros tenemos en evaluación, hay que distinguir dos tipos de evaluación, grandes tipos de evaluación, los dos tipos, la evaluación interna-externa, ¿no es cierto? Mira, son dos tipos de evaluación, evaluación institucional, ¿no? Evaluación que hacen desde afuera y las que hacemos la autoevaluación institucional. Pero hay otras clasificaciones de evaluación, por ejemplo, evaluación cualitativa, evaluación cuantitativa. ¿Y por qué decimos evaluación cualitativa o cuantitativa? Porque parten de dos conceptos básicos. Los conceptos básicos en evaluación son el medir y el evaluar. ¿Qué es medir? ¿Qué es evaluar? ¿No? Ya veremos en unas diapositivas que tengo lo que es cada una de ellas, ¿no? Entonces, medir, evaluar. Ya, mira, y si yo quiero hacer clasificaciones, yo puedo partir de los conceptos medir, evaluar. Evaluar es valorar, medir es comparar, ¿no es cierto? Cuando yo digo evaluar, estoy hablando de una evaluación cualitativa más que cuantitativa. Y cuando digo medir, estoy hablando de una evaluación cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esos dos conceptos, yo puedo hallar de evaluaciones cualitativas, de evaluaciones cuantitativas, que son coherentes con los conceptos de evaluación y de medición. ¿De acuerdo? Pero ambos procesos son complementarios, ¿no? Se complementan esos procesos, ¿de acuerdo? Porque ustedes pueden hacer evaluación cualitativa, aplican instrumentos, hacen guías, hacen listas de cotejo, hacen escalas, hacen rúbricas y estos que son parte de la evaluación cualitativa se complementan con la aplicación de una prueba, por ejemplo, una prueba de base estructurada, que es de evaluación cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos conceptos, ¿no? Pero en cada uno de estos procesos, en cada uno de estos conceptos, de esta tipología de evaluación, hay procesos, hay evaluación que yo hago formativa y hay evaluación que hacemos sumativa. La formativa está relacionada con la evaluación cualitativa, mientras que la sumativa con la cuantitativa. Entonces, al tener estos dos tipos de evaluaciones, cualitativa, cuantitativa, lo que podemos estar pensando es de que hay técnicas e instrumentos de evaluación cualitativa, técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativa. Entonces, ahí ya veremos que la evaluación cualitativa tiene ciertas técnicas como la observación, ¿no es cierto? Tiene el análisis de productos, tienen entrevistas, tienen algunas técnicas, ¿sí? Y también sus correspondientes instrumentos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, de observación, ¿sí? Si aplico la técnica de observación, yo puedo observar diferentes actividades que hacen los chicos y yo puedo utilizar de esta técnica el instrumento, por ejemplo, una guía de observación. Yo puedo hacer una escala estimativa, una escala numérica, yo puedo hacer una lista de cotejo, puedo hacer una rúbrica, ¿no es cierto? Mientras que si yo me voy al otro, digo, vamos a hacer una evaluación sumativa y esta evaluación sumativa es una evaluación cuantitativa, ¿sí? Porque se asocia al concepto de medición. La técnica van a ser pruebas, los TEDs que les llaman pruebas, y yo puedo aplicar entonces en evaluación cuantitativa una prueba de base estructurada, ¿sí? Pero para aplicar cada uno de estos instrumentos, tanto en evaluación cualitativa, cuantitativa, y que esta aplicación de técnicas e instrumentos se focalizan en la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Evaluación de los aprendizajes son las evaluaciones que se hacen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, todo lo que estamos hablando cae dentro de lo que es la evaluación de los aprendizajes. Pero en evaluación educativa no solamente se habla de evaluación de aprendizajes,
se habla también de la evaluación institucional, ¿no? Educativa institucional y educativa de los aprendizajes, que nosotros les hemos venido diciendo nada más evaluación institucional y evaluación de los aprendizajes. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya vamos a revisar en unas diapositivas, o les parece, revisémoslas antes de compartirles de esto, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver cómo yo dejo de compartir esta y les comparto más bien antes de nada. Aquí está. Ya, a ver. Miren, de evaluación es bastante lo que tenemos que ver, ¿no? Esto les paso, Franklin, te paso estas diapositivas, ya que resumen en alguna medida lo que estamos hablando. Mira, definiciones básicas. ¿Sí se comparte, Franklin? ¿Se está compartiendo? Franklin. Sí, profe, sí se ve. Eso dirán, guíenme. Ya, guíenme, por favor. Sí. Ustedes están con las cámaras apagadas, no les veo tampoco. Ya, definiciones básicas. Miren, evaluar. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es medir? ¿No? Evaluar, ustedes pueden leer rápidamente, valorar actividades. En la evaluación, todas las actividades que se planteen en el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que ser evaluadas. Todas. Si no, hay que dejar actividades sin evaluar, porque entonces los chicos se desmotivan y ya no hacen. ¿De acuerdo? Ya, entonces tenemos de evaluar. Valorar actividades, establecer cualidades, es durante un proceso. Cuando hablo de evaluar, es procesual, ¿sí? Porque hay evaluación de productos y de procesos. En este caso es procesual. Al evaluar se buscan los errores para mejorarles, para transformar los errores, para volverles aciertos. Se habla de evaluar aprendizajes, ¿cómo? ¿Para qué? Como toda evaluación, los objetivos son educativos, ¿no? Es motivante, debe ayudar a motivar, es integral del estudiante, mejora, trata de mejorar los procesos, interpreta los datos recogidos. Interpreta, chicos. ¿Ya? Y cuando hablamos del concepto medir, ¿qué hace? Compara con normas o escalas. Es por eso que el reglamento, tanto de educación como de educación superior, habla o da escalas, normas para medir, cuantifica las actividades que se van a evaluar, ¿no es cierto? Les tratan de poner números, de poner notas, establece criterios para asignar puntajes, ¿no es cierto? Es al final, es el producto, al final del proceso se miden, se toman las llamadas pruebas, se consideran los productos, o sea, lo que los chicos han hecho, los resultados, ¿ya? Y casi en la medición, cuando hacemos medición en nuestro sistema, casi con cierta exclusividad, se evalúan solo conocimientos. Son conocimientos, ¿no? Los objetivos que más son evaluados y mediante pruebas son los objetivos operacionales, los objetivos de aprendizaje, ¿no? Son objetivos que dicen que puede resolver, que puede aplicar, que puede hacer esto, pero le ponemos en ítems, en preguntas a responder. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más es como definición básica, no? Como definición básica son los llamados criterios de evaluación, ¿ya? ¿Qué son criterios de evaluación? Entonces, ustedes pueden leer ahí, ¿no? Lo que es un criterio de evaluación. Son lo que nosotros expresamos al inicio de un proceso. Ustedes cuando empiezan un semestre les dicen los profesores, vamos a evaluar de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, vamos a trabajar, etcétera, ¿no? Y van a hacer, si vamos a hacer puntajes, van a ser calificados y da criterios. Esos son criterios de evaluación, ¿no es cierto? Que están en directa relación con el desarrollo de las capacidades y de los conocimientos, ¿sí? Que estos son siempre señalados en los objetivos. O sea, el criterio de evaluación observa, ve que los objetivos se cumplan y en qué medida se están cumpliendo.
los criterios de evaluación tienen que hacerles conocer a los estudiantes y todo. A ver, los objetivos, con qué medios voy a evaluar, con qué instrumentos voy a evaluar, qué recursos voy a utilizar, en qué momentos voy a evaluar, etc. Todo esto es parte de la difusión de esos criterios de evaluación. Asimismo, ¿cómo van ustedes a calificar? Y cómo los estudiantes tienen acceso a las calificaciones. De acuerdo. Y ustedes señalarán, cuando hablan de criterios de evaluación, algunas características de la evaluación. ¿No es cierto? Ustedes cuando empiezan su periodo de clases en una institución, en un año lectivo, ustedes van a ser evaluados en el aula, estas actividades, tomaremos en cuenta lecciones, haremos las pruebas mensuales, ¿no es cierto? Y las técnicas y los instrumentos nosotros les iremos comentando, nada será al azar, ni tampoco será improvisado. Todo esto es parte de las características de la evaluación, que debe ser transparente, que debe ser integral, que debe ser participativa, ¿no es cierto? Y también se enuncian los criterios de evaluación, cómo va a procederse. Decimos, por ejemplo, siempre habrá una evaluación cualitativa en la que haremos retroalimentación, porque recordarán ustedes, cuando hacemos evaluación, la evaluación es procesual, y entonces durante el proceso se hace retroalimentación. ¿De acuerdo? Y también hablamos de los indicadores de evaluación. Ahora, los indicadores guardan estrecha relación con los criterios de evaluación, porque los indicadores son las evidencias que yo debo detallar en una frase, en una pregunta, en una acción que vamos a hacer, y que los chicos tienen que demostrar que cumplen, que lo hacen, que entienden, que están en relación con los objetivos y están cumpliendo, que los productos que presentan están bien. Entonces, estos indicadores son los desempeños que deben demostrar los chicos durante el proceso y al final también, ¿sí? Miren que cuando hacíamos instrumentos, por ejemplo, una rúbrica, lo que teníamos es una descripción de indicadores. Cuando hacíamos una escala, teníamos indicadores que estaban integradas en la escala. ¿Ok? Entonces, estos son los indicadores, ¿no? Y estos tienen relación directa con los criterios de evaluación, con los objetivos de aprendizaje en el caso de las instituciones de nivel medio, o con los resultados de aprendizaje. ¿Ya? Los indicadores de evaluación, cuando observamos que no están cumpliendo, porque son evidencias que los chicos deben mostrarnos, entonces nos obliga a hacer retroalimentación. ¿Ya? Aquí hay una diapositiva en la que resume lo que dijimos en la anterior. Aquí está en texto, aquí está una diapositiva que habla sobre los criterios de evaluación, ¿no es cierto? Y aquí logra resumir, dice, tipo y grado de aprendizajes que deben alcanzar. Ustedes van a señalar los aprendizajes a los que van a llegar y que están expresados en los objetivos, ¿no es cierto? Aquí está, ve. Son las capacidades, los objetivos que vamos a alcanzar, son los contenidos de la asignatura, los tiempos en los que vamos a lograr, ¿sí? Estos criterios tienen que difundirse, claro. Perdón, lo que ya les venía diciendo. Los objetivos, tenemos que enunciarlos, cuáles son los objetivos de cada una de las unidades, los contenidos, cómo vamos a realizar, los ambientes, qué instrumentos, qué criterios de calificación vamos a tomar en cuenta. Y estos prácticamente están dados por las normas. El reglamento a la LOI dice y habla de cómo calificar, por ejemplo, cuándo aprueban el curso, cuándo no aprueban, qué tipo de instrumentos debo aplicar. Todo eso te dice, ¿no? Pero también damos ciertas orientaciones, porque hablar de criterios de evaluación es también dar orientaciones. Cómo van a aprobar el curso, cómo van a mejorar las actividades, si hay productos que ustedes presentan, cómo deben presentarlos, si el proceso no está bien llevado, qué podemos hacer para mejorarlo, etcétera. Todo esto se habla al inicio de un proceso, al inicio de un año lectivo, al inicio de un semestre, al inicio inclusive de una actividad
tú puedes dar algunos criterios de evaluación muy puntuales, ¿ya? Y también tú mencionas, cuando hablas de criterios de evaluación, mencionas cómo vas a reportar. ¿Cómo vas a reportar? ¿Sí? Tú vas a subir a la plataforma o les vas a entregar directamente a los chicos, luego irá a la junta de curso, luego entregarás a los padres de familia, ¿sí? Una vez que ya estén revisados y todos estemos conformes con eso, con esos puntajes, ¿no? Eso en cuanto a los criterios. En cuanto a los indicadores, ya hemos dicho, ¿no? Depende directamente de los criterios de evaluación. Y el indicador es a las actividades y a los productos, es decir, si ellos van a hacer una demostración, ¿ya? Sí, de ciertas propiedades, leyes, teoremas, tú les vas a decir, ¿sí? Vamos a demostrar estos en trigonometría, estas leyes, ¿sí? Y vamos a partir el círculo trigonométrico, ¿no es cierto? Y les dices, miren, las demostraciones parten del círculo trigonométrico. Entonces, los chicos dirán, y un objetivo de aprendizaje, tú puedes decir, demuestra la ley de senos, ¿ya? La ley de los senos demuestra y aplica en la resolución de problemas. Fíjate, ¿ya? Indicador. Entonces, ¿qué diría yo? Si yo pongo esto que estamos señalando como objetivo, demostrar la ley de senos, etcétera, como indicador diría, demuestre, ¿no es cierto? Demuestre, haga actividad, ya la actividad, ¿no? Y queremos observar esa demostración. Ese es el indicador. ¿Qué dice que es el indicador también? Son descripciones de los logros que tiene el chico, del proceso, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es un indicador? Me permite determinar si amerita o no una retroalimentación, porque si no está cumpliendo a cabalidad, tiene errores, tengo que hacer retroalimentación, ¿ya? También nos dice de qué manera se está desempeñando. Debemos anotar ahí de qué manera se está desempeñando el estudiante. Hay una relación unívoca, ¿no? Resultados de aprendizaje objetivos con el indicador. O sea, el indicador te debe decir que tiene que demostrar si estás justamente haciendo demostraciones trigonométricas. No te va a decir, resuelve ejercicios. Si estás haciendo demostraciones, el indicador debe decirte demuestre. El objetivo es demostrar, porque estás haciendo demostraciones utilizando el círculo trigonométrico, por ejemplo. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Luego hablamos de la evaluación formativa y sumativa. Ya, evaluación formativa. Aquí está la evaluación formativa. En esta diapositiva se resume lo que es la evaluación formativa. Algo que este concepto ustedes capaz que no lo manejamos cuando fueron estudiantes míos en quinto. Pero se está utilizando mucho el concepto de evaluación formativa. Inclusive en la universidad les ponen evaluación formativa, ¿no? Les dicen, van a tener evaluaciones formativas. Las grupales con tales porcentajes, las individuales y también en una evaluación sumativa. Entonces, habla de lo formativo y lo sumativo. Entonces, aquí están algunas características de la evaluación formativa. Mira, ¿qué es la evaluación formativa? Contextualizada, justa, equitativa, ¿sí? Entre otras, ¿qué es la evaluación formativa? Observa los errores para convertirlos en aciertos, ve las debilidades para convertir en fortalezas, ¿no? ¿Qué más? La evaluación formativa se da siempre en toda actividad, trabajo, es procesual, ¿no? ¿Qué más es evaluación formativa? Condiciones individuales, sociales, económicas, se las considera esas condiciones en las que los chicos están para yo hacer una evaluación formativa. ¿De acuerdo? Busca la evaluación formativa, lo mejor de los chicos o chicas que están siendo evaluados. Sí, lo mejor del colectivo de estudiantes busca la evaluación formativa para motivar, para gratificar, ¿no es cierto?
Pero también, como habíamos dicho, busca también los desaciertos, los errores, las debilidades, ¿no? Una evaluación formativa no es estandarizada, no es homogenizante, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, les diría, ¿el examen comprensivo es de evaluación formativa? No, no es de evaluación formativa. Es una evaluación que va a comprobar, es una evaluación sumativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es estandarizada, a todos les van a tomar, si son 15 chicos, habrá una prueba para los 15, no habrá 15 pruebas, ¿de acuerdo? Ya. Luego tenemos esta clasificación que ya les dije, cuándo es cualitativa, cuándo es cuantitativa. Y cuando hablamos de evaluación cualitativa, una evaluación cualitativa normalmente es también formativa, ¿no es cierto? Porque es del proceso, y el proceso de enseñanza-aprendizaje integrada a la evaluación en este proceso, entonces me permite hacer, cuando están haciendo mal, me permite hacer retroalimentación. ¿De acuerdo? Y hay algunas técnicas en la evaluación cualitativa. La observación, la entrevista, los análisis de producción, los intercambios orales, las sociométricas, pero también pueden haber pruebas o tests que les llaman que caen dentro de la evaluación cualitativa. Aunque estas pruebas en nuestro ámbito están como evaluaciones sumativas. Y una evaluación sumativa es cuantitativa. ¿De acuerdo? Dígame si le estoy aclarando, Franklin o Michelle, cualquiera de ustedes, si les estoy aclarando o les estoy confundiendo, porque podría ser que les confunda. ¿Está claro? De todas maneras, estas diapos van a tener. Ustedes van a tener esto. Ya les termino esto y en más tardecito o inmediatamente, depende del tiempito que me quede, le envío a Franklin. ¿Ok? Ya. Entonces, mira, hay técnicas. Algunas técnicas son la observación. Los chicos hacen una demostración y exponen la demostración. ¿Ya qué hago yo? Observo. ¿Qué instrumentos aplico? Puedo aplicar listas de cotejo, registros anecdóticos, registros descriptivos, diarios de clase, guía de observación, rúbricas. Mira, ¿de qué? De las actividades que van a realizar. Por ejemplo, van a hacer una presentación, ¿sí? Van a dar una exposición, van a hacer un debate, etcétera. En matemáticas ustedes dirán, pero matemáticas no se hace mucho de esto, pero debería hacerse. En matemática yo entiendo que hacen más pruebas, lecciones. Es más cuantitativo, es más sumativo. Pero ustedes como profesionales de la educación, quítense esa idea de que solo con pruebas y lecciones pasan o demuestran que aprenden. Ustedes y todos los estudiantes demuestran que aprenden cuando hacen muchas actividades. Por ejemplo, cuando hacen una presentación de la demostración que hiciste, que investigaste. Cuando haces maquetas, ¿sí? De planos, de ejes, de sistemas, de dimensiones, etcétera. Cuando resuelves también ejercicios, cuando trabajas en equipo, etcétera. Tú puedes hacer entrevistas a los chicos cuando haces evaluación diagnóstica, haces una guía de entrevista y les empiezas a averiguar. Sí, es una especie de entrevista, ¿no? O puedes decirles a los chicos, antes había la posibilidad, por ejemplo, de hacer exámenes finales orales. Habían pocos estudiantes en determinados cursos y hacían exámenes orales. Decían, a ver, ahora te toca a ti de 9 a 9:15. Y le hacíamos unas pequeñas preguntas, pero necesitamos tener una guía de entrevistas para poder considerar todos los contenidos que se han dictado, ¿no? Porque si vos empiezas a conversar sin guía, podría ser que te quedes solamente en un determinado tema. Y ahí te quedes. Y justo apuntas a un tema que el chico no sabe. Y como no sabe, tú te vuelves perverso y le caes y ahí mismo le caes para demostrarle que no sabe nada. Entonces, entrevistas muy poco se hacen, ¿no? Análisis de productos, esto sí se hace mucho, ¿no? Porque tenemos lo que les acaba de mencionar.
Pero esos análisis de productos yo puedo hacer calificar mediante estos instrumentos. Mira, escalas, listas de cotejos, registros, diarios, guías, rúbricas. Acá abajo se me ha quedado rúbricas. ¿De acuerdo? Rúbricas. ¿Ya? Rúbricas. No sé si se ve acá abajo, se me quedó rúbricas. Actividades, ¿no? Son actividades también que se pueden generar y para estas actividades yo aplico estos diversos instrumentos, ¿no? ¿Ok? Vamos, hay intercambios orales. Yo hago intercambios orales con los chicos, ¿no? Hacemos argumentaciones, foros, blogs, etcétera. Y yo, ¿cómo califico lo que ellos participan? Pueden ser con escalas estimativas, listas de cotejos, registros, cuestionarios, etc. Las sociométricas también, ¿no? Y las famosas pruebas. Y aquí hay una clasificación de instrumentos llamados pruebas. Pruebas escritas, pruebas de ensayo, pruebas mixtas, etc. ¿Qué son estos que estoy marcando? Son instrumentos. ¿Y qué me permiten evaluar o qué debo evaluar con estos instrumentos? Las diferentes actividades que vamos a realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A estas actividades yo aplico estos instrumentos. ¿Ok? Bien, veamos algunos ejemplos. Mira, de escalas. ¿Sí? Ese es el formato de una escala. Mira los indicadores. Mira cómo se redactan los indicadores. Si se observa, a ver, yo le agrando un poquito. ¿Se observa? Michelle, Franklin. Sí, profe. Mira, este es un ejemplo de escala. No digo que es la mejor, ¿no? Pero debe tener la escala de valores, la escala valorativa, que puede estar con 5, 4, 3, 2, 1, para poner puntos, o si no, con ciertas categorías o valoraciones. Muy alta, buena, más que categorías, escalas, ¿no? Muy alta, buena, baja, muy baja. Y podría tener en función de los indicadores, mira, aquí están los indicadores. En relación a los indicadores, ¿sí? Yo debo escoger la escala valorativa, la escala de valor. Entonces yo digo, participa en actividades de equipo. Si yo pongo números, por ejemplo, y digo muy alto, muy alta participación, le podría poner 5, si le voy a hacer una escala numérica, o si no, muy alta. Lidera el equipo, alta. Respeta las normas, muy buena, etc. Escucha con atención, baja. Pero yo podría poner otro tipo de escalas valorativas, ¿no es cierto? ¿Cómo yo sé qué tipo de escala valorativa pongo? ¿Sí? En vez de alta, de muy alta, buena, baja, muy baja, ¿por qué no le pongo excelente, muy buena, regular, deficiente? ¿O por qué no le pongo alto dominio, poco dominio, nada dominio, etcétera? Entonces yo, para poner esta escala valorativa, me fijo en qué indicadores voy a evaluar. ¿De acuerdo? Y aquí hay otros ejemplos, mira. No conviene hacer una escala valorativa de 3 opciones, porque casi siempre lo van a decir a veces, ¿no? Aquí participar en actividades, lidera. Participar está mal escrito. Aquí debería decir participa en actividades grupales, porque el participar podría confundirle como un objetivo. Acá abajo sí está bien, lidera el equipo. Siempre, a veces, nunca. Aquí sería participa en actividades grupales, siempre, a veces, nunca. ¿De acuerdo, chicos? Y mira, es recomendable tener una escala valorativa con 4 o 5 criterios. El indicador, uso de signos de agrupación. Yo diría, usa los signos de agrupación con mucha frecuencia, con mediana frecuencia, con poca frecuencia, nunca. Este indicador sí podría ser aplicado con esta escala valorativa, porque si yo digo, usa los signos de puntuación con mucha frecuencia, bueno, sí queda, sí es coherente. Usa los signos de agrupación con mediana frecuencia,
Sí, sí es coherente. Entonces, tú buscas la coherencia entre el indicador y la escala valorativa. ¿Ok? Esta es una guía de observación. Miren, la guía puede tener una configuración similar a la escala, pero aquí tienes que, en las instrucciones, determinar, orientar, ¿sí? ¿Cómo van a hacer la aplicación de la guía? ¿De acuerdo? Y una guía normalmente no solamente tiene los indicadores, miren, demostró uso del tiempo, originalidad, contacto visual, estos son rasgos, le llaman. Le puedes llamar rasgo indicador, ¿no? Indicadores. Pero en una guía de observación normalmente se le pone también criterios. Los criterios, o también les llaman aspectos, otros les llaman dimensiones. Es diferente el criterio que el indicador. Es diferente el criterio que la escala valorativa. ¿De acuerdo? Entonces aquí pone, mira, criterios que va a evaluar con esta guía de observación. Los aspectos generales de esta actividad, los contenidos, las diapositivas. Esos criterios va a evaluar. Ahora, ¿cuáles son los indicadores? Para aspectos generales tiene tantos indicadores, en este caso 2, 4, 5 indicadores. Para el contenido tiene 2, 4, 6 indicadores. Para las diapositivas tiene 2, 4 indicadores. ¿De acuerdo? Y la escala, lógicamente la escala, que viene a ser estas escalas, estas E, M, etcétera, estas abreviaturas que aquí tiene, están explicadas en las instrucciones. Mira, excelente, muy bien, bien, mejorable, sin realizar. Ahora, igual que la explicación anterior, chicos, debe haber coherencia entre la escala valorativa y los indicadores. Y los indicadores con los criterios, ¿no es cierto? Porque si yo digo aspecto general que voy a evaluar, buscaré indicadores que son generales a la presentación que va a hacer el chico, ¿no es cierto? Demostró puntualidad, uso del tiempo, originalidad, contacto, tono de voz. Sí, sí son aspectos generales. ¿Y qué dice? Excelente, que desempeña muy bien, bien, que es malo o mejorable y sin realizar. Estos indicadores sí guardan relación con los criterios de los aspectos y con la escala. Vamos, contenido. Uso del vocabulario, sí. Dominio del contenido, sí. Procura la atención, sí. Podría ser como parte del contenido. Sí, veamos. Uso del vocabulario, excelente, sí, sí queda bien la escala de valor con los indicadores. Diapositivas, ¿a qué se refiere? A la forma de las diapositivas. A ver, tipo de letra y tamaño, sí, excelente. Uso, excelente, sí. Entonces, mira, esta guía de observación tiene coherencia entre los indicadores que responden a un aspecto o criterio que abarca estos indicadores y están conforme y guardan coherencia con los criterios de valoración, perdón, con la escala de valoración. ¿Ok, chicos? Otra guía de exposición, mira, aquí están, no pone, aquí es escala de evaluación, y este es escala de valoración, A, B, C, D, puntos, 5, 4, 3, 2, 1. Y mira los indicadores. Explica claramente A, siempre, B, casi siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, en las instrucciones tú marcas cómo le debemos considerar a la escala valorativa. Claro que en este instrumento falta todavía, aquí no sabemos qué tema, qué actividad va a evaluar de esa exposición. Sí, es una exposición, sí, pero el tema, los contenidos, ¿no es cierto? Siempre es bueno poner el tema, contenido cognoscitivo. ¿Y qué actividad? Aquí la actividad exposición oral. ¿Sobre qué tema? Ahí falta el tema, ¿ve? Sí, o sea, tema o problema que no le ha puesto, ¿no? Se le puede hacer estos instrumentos se pueden aplicar individual o grupalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Rúbricas. Cuando hablamos de rúbricas, ¿sí? Estamos hablando de
evaluaciones auténticas, ¿no? En donde se ve también la actitud y el desempeño. Una rúbrica viene a ser como una guía, pero más detallada, en la que se juega mucho con los indicadores, ¿sí? Y estos describen aprendizajes o valoran los productos que van realizando, que van a ser evaluados. Una rúbrica tiene niveles de desempeño. Ya no se les llama escalas de valor, escalas valorativas, sino niveles de desempeño se les conoce, ¿no? Que está en función de los objetivos y de lo que es cada uno de los aspectos o indicadores que se están evaluando, ¿ya? Y en una rúbrica debe existir, no voy a hacer una rúbrica para cualquier actividad, ¿no? Ni para cualquier tema, porque demanda mucho trabajo hacer una rúbrica. Entonces, los contenidos tienen que ser relevantes. De acuerdo, yo hago una rúbrica para, por ejemplo, evaluar la exposición de una tesis, la exposición de una clase. Yo hago una rúbrica para evaluar el informe final de tesis. De acuerdo, yo hago una rúbrica para evaluar la presentación de los resultados o productos de un ABP, aprendizaje basado en problemas. Sí, yo hago una rúbrica para una clase demostrativa. ¿De acuerdo? Porque es más elaborado hacer una rúbrica. Y además, si es para una actividad, una exposición, yo hago una guía de observación nomás, pues, o puedo hacer una escala, más sencillo, ¿no es cierto? Entonces, estas son las características de una rúbrica. Criterios de evaluación determinan la calidad del trabajo. Los indicadores más importantes. La definición de calidad. ¿En qué nivel se logra la eficiencia, el cumplimiento de objetivos? ¿Sí? Y nos ayuda, una rúbrica nos ayuda a determinar los errores que están incurriendo para hacer retroalimentación. Y las estrategias de puntuación o ponderaciones o niveles de desempeño les llaman. ¿De acuerdo? Ya, rúbrica, esto le pueden leer ustedes, ¿no? El proceso igual, ¿no? Determinar objetivos de aprendizaje. Para hacer una rúbrica, sigan este proceso. Y si hay una pregunta que le hable sobre el proceso para hacer rúbricas, es el proceso. Primero, objetivos de aprendizaje. Claro, todo instrumento tiene un objetivo de aprendizaje, como hemos venido diciendo siempre, ¿no? Ya, los aspectos a valorar. Aquí ya no hablamos solamente de indicadores, ya, los aspectos. ¿Qué aspectos? Vamos, las páginas preliminares de una tesis, el marco metodológico de una tesis, el marco teórico de una tesis. Mira, aspectos ya, ¿ok? Y luego vienen los descriptores. Los descriptores que están, estos descriptores son los que no acumulan. Toman en cuenta a los indicadores. Ya vamos a ver en ejemplos. Ya, yo tengo 1, 2, 3 indicadores, a este les redacto de tal manera que me diga que ese aspecto es excelente. Les redacto de tal manera que luego puedo decir que ese aspecto que estoy evaluando es muy bueno. Describo de tal manera que ese aspecto es bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa determinación, esa descripción que hago de los indicadores me permite dar mayor o menor peso. Cuando cumple todo, excelente. Cuando cumple y le falta un indicador o dos, muy bueno. Cuando cumple pero le faltan 4 indicadores, o sea, no se le ve, es bueno. Hasta llegar a las escalas menores, ¿no es cierto? Mira, aquí hay un ejemplo. Yo puedo evaluar toda la actividad o yo puedo evaluar con una rúbrica toda una actividad, o como en este caso yo voy detallando. Mira, si la actividad es, por ejemplo, una narración, un ensayo, yo puedo tener una rúbrica para evaluar todo el ensayo. Pero ¿qué es mejor? Hacer las partes del ensayo, para evaluar las partes del ensayo. Entonces digo, del ensayo, ¿qué aspectos voy a evaluar? La gramática. Bueno, el vocabulario, claro. La estructura del ensayo, bien. Puedo evaluar la creatividad,
Mira, aquí están aspectos que yo voy a evaluar de la actividad, en este caso de un ensayo. ¿De acuerdo? Y yo tengo que decir, bueno, la gramática, el vocabulario, la estructura, la creatividad, sí. ¿Merecen esta escala de valor? Excelente, muy buena, bueno, sí. Por los aspectos, sí. Ahora veamos, ¿qué son las descripciones? Para que sea excelente ese ensayo, en cuanto a la gramática, ¿qué tendremos que decir? Y aquí vienen los indicadores. Por ejemplo, diría, deben respetar normas gramaticales. Debe estar estructuradas las oraciones, los párrafos. Por ejemplo, mira, yo estoy describiendo todo esto. Para hablar de la gramática, debe estar acorde a la Real Academia de la Lengua. Mira, estoy señalando indicadores, pero los redacto como descripciones, como descriptores, ¿no es cierto? Si cumple todo eso, esa gramática es excelente en el ensayo del chico. ¿Cuándo es muy buena? Cuando no cumple la totalidad, ¿no es cierto? Todo está bien, pero no está aplicando la escritura correcta de oraciones. Entonces, muy bueno. ¿Cuándo es buena? Cuando no cumple algunos elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no redacta bien las oraciones y no está tomando en cuenta la Real Academia de la Lengua. Juros, ahí sí ya es buena nomás. Y así igual describo. ¿Cuándo es regular? No toma en cuenta la Real Academia de la Lengua, no construye bien las oraciones, tiene esto de bueno, pero regular. ¿Cuándo es deficiente? Cuando presenta como quiera, sin respetar a la construcción y estructura, la redacción, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que los niveles de desempeño les llaman, o los niveles, sí, los niveles están relacionados con esos indicadores para cada uno de los aspectos. Y les vas degradando. El excelente tiene todos los aspectos, todos los indicadores que está descrito. Luego, quitas uno y quedará muy bueno. Quitas 1, 2, 3, quedará bueno. Quitas 4, quedará regular. Y por último, cuando no cumplen uno, presenta. Pero no hace con una adecuada estructura de oraciones, no respeta las normas de la Real Academia de la Lengua, no redacta, etcétera, etcétera, etcétera. Igual para vocabulario, que es otro aspecto, igual para la estructura del ensayo, igual para la creatividad. ¿Ok? Ya. Entonces, hay rúbricas comprensivas, vea, como esta. Esto es para cuando digo de manera grupal, cuando hago una evaluación total, general. Digo, el ensayo, a ver, 5, se evidencia comprensión total del problema. Yo diría, se evidencia comprensión y redacción completa del ensayo. Incluye todos los elementos del ensayo requeridos y explicados y analizados. Ya. 4, cuando incluye un alto porcentaje de los elementos requeridos, etc. 3, cuando son muy pocos. 2, etc. Hasta cuando dice no realizó nada. Y esto dice la rúbrica comprensiva. Yo estoy en desacuerdo en que se le ponga 0. Sin embargo, dice Gatica Lara 2013 que es recomendable poner esto. Bueno, él dice eso, ¿no? Y esta es un ejemplo de una rúbrica analítica. Entonces, la anterior, una rúbrica comprensiva, ¿ya? Que solamente detalla de la escala, ¿sí? Y describe lo que significa la escala. ¿Qué significa el 5? ¿Qué significa el 4? Etc. ¿Sí? De un determinado aspecto que estoy evaluando. Y esta es la escala, la rúbrica analítica. Aquí están los niveles, mira. Excelente, satisfactorio, puede mejorar, inadecuado. Los criterios o los aspectos. Aquí lo que está evaluando con esta rúbrica es las fuentes de información, pero se va a referir a la presentación de esas fuentes de información, a la comprensión de esas fuentes biomédicas y al dominio de las estrategias de búsqueda de información.
Mira, aquí está el tema. Información biomédica. Aquí. Información biomédica. El tema. Esta rúbrica es para evaluar sobre el tema información biomédica, pero ¿cómo busca? O sea, ¿cómo busca? Por eso dice fuentes de información biomédica. Entonces, ¿cómo busca esto que es el tema en cuanto a la presentación? Si él busca, sabe buscar y cómo presenta. Busca, etcétera, comprende o no. Busca, etcétera, domina esas estrategias de búsqueda. ¿Notas? Esto es más elaborado, ¿no? Esto es ya para un caso de investigación. ¿Cuándo es excelente? Mira, describe, utiliza distintos recursos que fortalecen la presentación del tema. ¿Cuándo es satisfactorio? Cuando utiliza pocos recursos que fortalecen. ¿Cuándo puede mejorar? Utiliza uno o dos recursos. Inadecuado, no utiliza recursos. Porque está hablando de la presentación, ¿sí? De las fuentes de información biomédica. Vamos a la comprensión del tema, fuentes de información biomédica. ¿Cuándo es excelente? Comprende cuando contesta con precisión todas las preguntas planteadas sobre el tema. ¿Cuándo es satisfactorio? Contesta con precisión la mayoría. Aquí eran todas, aquí la mayoría. ¿Cuándo puede mejorar? Cuando contesta con precisión algunas. ¿Y cuándo es inadecuado? Cuando no contesta, etcétera. Este es el ejemplo de una rúbrica analítica. ¿De acuerdo? Luego viene autocoevaluación, que ustedes sí manejan. Esto pasamos por alto. Autoevaluación, ¿qué es la autoevaluación? Aquí hay un formulario, el portafolio, y finalmente hablamos de la evaluación cuantitativa. Aquí están algunas características. ¿Qué es la evaluación cuantitativa? Control de aprendizaje, solo controla, pone puntajes, se da al final de un proceso, de una clase, de una unidad, es certificativa, aprueba o reprueba, es fácil de aplicar porque viene a ser puntajes, números. Ahí es cuando podemos decir que yo tomo una prueba para todos. Efectividad del aprendizaje se puede ver según el puntaje, se deduce que logró, alcanzó el objetivo, etc. Esta evaluación cuantitativa hay que informar a los padres. La otra, en cambio, más se centra en la información a los chicos, a los involucrados. ¿Ya? Bien, chicos. Hasta aquí. Preguntas. Ya dejé de compartir eso. A ver, déjame ver. ¿Hay preguntas, chicos? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí, sí. Bien. A ver, yo necesito... Déjenme ver un ratito, bien.
Bien. Vamos a ver las evaluaciones cuantitativas. Sí, y de ellas la que siempre van a aplicar ustedes y la que les aplican a ustedes también, que son las pruebas con base estructurada. ¿Ok, chicos? Ya, pruebas de base estructurada, ¿no? Churos, yo no voy a tener mucho tiempo, a ver, pero bueno, voy a hacerle a toda velocidad. Qué raro. A ver, veamos, ¿dónde está esto? Ya, revisemos rápidamente esto, ¿no? Franklin, ¿se observa? Ya. Entonces, una prueba de base estructurada tiene ítem, directo vamos, estos son temas, ¿ya? Hubiera querido ver otra presentación tengo, pero ¿dónde están? Bueno, una prueba de base estructurada está compuesta de ítems, ¿no es cierto? Como toda prueba. Ya, en un ítem se requiere poner los contenidos vigentes, ¿no? Se requiere considerar las habilidades y conocimientos que los chicos tienen que manejar para poder responder, ¿ya? Entonces, una prueba de base estructurada tiene la base o cuerpo, ¿sí? Que es la situación, el problema, la pregunta. Tiene las opciones de respuesta, que normalmente son 4, y los argumentos. Estos son los componentes de un ítem en una prueba de base estructurada. La base o cuerpo, o sea, la pregunta, los indicadores, la redacción, el texto, las 4 opciones de respuesta y las argumentaciones. ¿De acuerdo? Pero hay otros componentes, que son las instrucciones también, ¿sí? Yo puedo poner en un ítem, en una prueba, instrucciones. De hecho, puedo poner, ¿no? Digo, complete con las alternativas que están señaladas la oración. Ya, esa es una pequeña instrucción. Pero toda la prueba va a tener una instrucción general, va a tener instrucciones generales, ¿no? Entonces, de los componentes de un ítem y en una prueba también podemos hacer las instrucciones, incluir instrucciones, ¿sí? Figuras, gráficos, puedo hacer un pequeño texto, ¿no es cierto? Ya, y hay algunos, mira aquí, este es un ejemplo, fíjate, la base, las opciones de respuesta, la respuesta correcta y las argumentaciones, ¿ok? Ese es un ítem. Esto ustedes pueden leer, ¿no es cierto? Yo tomo lo importante. Primero, todo ítem debe tener un contenido que se trabajó en clase, ¿ya? Primero por ahí, ¿de acuerdo? Debe ser redactado, no deben dar pistas en las opciones de respuesta, redactado correctamente, no debe haber dobles interpretaciones, la redacción clara, cada ítem es independiente de los otros, ¿sí? No hacemos ítems en cascada, sino de forma independiente, ¿no? Cada ítem evalúa, trata de ver cómo entendió un determinado tema, ¿ya? Se puede incluir gráficos. Si tú incluyes gráficos, tienes que poner las fuentes, las adaptaciones que tú has hecho de esa fuente, ¿de acuerdo? Y puedes incluir alguna instrucción. Observa el siguiente dibujo. Ya, esto pueden leer ustedes, no hay problema. Luego, siempre hay que poner de manera aleatoria tanto las respuestas como los ítems, ¿no? Y preguntarse. Yo hago un ítem tiene la base, las opciones de respuesta, la respuesta correcta y los argumentos, ¿no es cierto? Y una vez que termine de hacer la prueba, tú tienes que preguntarte, ¿cada ítem señala o está formulada de forma clara, ¿sí? Precisa, sin ambigüedades, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cada ítem mide un aprendizaje, evalúa un aprendizaje,
Aquí no sería mide, sino evalúa un aprendizaje. Hay que averiguar si el nivel de dificultad del ítem es el adecuado. Puede ser que haya redactado tan difícil, tan complejo ese ítem, que no, ni siquiera vimos durante el proceso de clase, sino que yo saqué de un libro. Los distractores son atractivos y eficaces. ¿De acuerdo? Deben tener una redacción adecuada y en función y en términos del campo semántico. O sea, no incluir palabras que no han trabajado o palabras que están descontextualizadas o que no coordinan bien, que no son coherentes. No hay que evitar que todo el ítem, toda la base sea como una pregunta. Está bien, se puede poner una pregunta en la base, sí, sí se puede poner, pero hay que evitar. Hay que buscar darle ciertos elementos para que reflexione, lea, reflexione, vea si está en forma de pregunta y luego empiece a discriminar en las opciones de respuesta, ¿no? Siempre van a poner ustedes un puntaje, se considera dentro de las instrucciones el puntaje, ¿no? Entonces, aquí hay varias opciones. Cuando tengo una respuesta, un ítem, y yo busco una respuesta, puede hacer que esa respuesta, esa opción de respuesta sea única, o sea, la mejor respuesta, la respuesta óptima, ¿no es cierto? Todo dependerá de los distractores. Tenemos estos formatos. Ya, 6 formatos se manejan normalmente, ¿no? Ahora, en el reglamento de educación habla del formato este de verdadero o falso, dicotómicas, ¿no? Esas aquí no les consideramos nosotros. Y en el reglamento, a la LOI, cuando habla de pruebas, pone algunos criterios ahí que están no tan rigurosos como los que tienen que ser declarados cuando hablamos de pruebas de base estructurada, ¿de acuerdo? Estos son los formatos. Y aquí están ejemplos que ustedes pueden ver ya en... Espérate, pasé muy rápido. Los aspectos técnicos y aquí están los ejemplos. Mira, la base da una explicación primera y luego pone como pregunta, luego las opciones de respuesta que siempre van a ir en vertical, no en horizontal, ¿no? Acá, mira, aquí sí está bien esta pregunta 2, porque tiene la base. Dice, ¿cuál es el significado de la palabra en mayúsculas de la expresión siguiente? Este expositor constantemente digresiones mayúscula. Mira, este es formato simple. Sí, no solamente está la pregunta, podría estar como indicador. Y también hay un pequeño texto que ayuda, tanto en el primero como en el segundo, ¿ve? Primer ejemplo, segundo. Las opciones de respuesta. Ordenamiento. Ya sabemos esto, ¿no? Esto estamos repasando rápidamente, nada más. Son aspectos técnicos que ustedes los pueden leer. Y tú das un criterio para ordenar. Tú das un criterio para ordenar. Debe haber un criterio para ordenar, ¿no? De mayor a menor, en función del tiempo, para que la frase sea correcta, para que el protocolo esté bien hecho, para que el algoritmo funcione, para que la demostración esté bien formulada, etc. Debe haber un criterio ahí para ordenar. Ascendente, descendente, etc. Aquí dice, ¿cuál es el orden correcto de las siguientes palabras en una frase? Mira, en esta frase, que debe tener un formato correcto, ¿no es cierto? Aquí está en desorden. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ordenar para que la frase sea la correcta. Lo mismo acá, mira. Esto es importante. Él no cogió, si vos le pones sin esta última parte, la leyenda de tal, si le pones 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo tú sabes el orden? Entonces aquí dice, es tomada de la leyenda de tal persona. Pues ahí sí ya va a haber un orden, pues. Ya, no hay que poner estas cuestiones en negrillas resaltadas, ¿no? Hay que tener cuidado que cuando se hace todo tiene que ser plano. Ni negrillas, ni las preguntas, nada, 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 todo es plano. Se dice plano cuando no tiene ningún tipo de formato especial. Aquí, por ejemplo, yo he exagerado, ve,
pongo esas letrotas, sus numerotes ahí, ¿no es cierto? Relación de columnas, siempre dos columnas, ¿no? Esto pueden leer ustedes sin problemas. Y el ejemplo. Mira, una columna con el título. Cada columna tiene un título. Porque acá en la instrucción le voy a decir, relacione la situación con el tipo de problema. Entonces, con números van la primera columna de la izquierda y con letras va la columna de la derecha y las opciones de respuesta va con mayúsculas y primero números y letras minúsculas luego para escribir esos distractores. ¿Ves? Relación de columnas. Otro ejemplo. Mira, yo puedo, en antes era de 1 a 1, pero yo puedo decir de 1 a 2 o de 1 a 3. Digo, diseño experimental, ¿qué características tiene? Yo puedo nombrar 2, 3 características. ¿Cómo le haces caer en cuenta? Aquí, mira. El 1, el experimental, se relaciona con 3 características, es decir, cada diseño tiene 3 características. El 2 también va a tener 3 características, ¿sí ves? Y aquí hay la combinación de el diseño con las características. ¿Sí ven? Yo puedo quitar las comas aquí para que no se note medio que podrían confundirse, ¿no? Completamiento. Nunca poner espacios en blanco al inicio o al final. Y siempre se pone o se quitan de un concepto, de una oración bien construida, quito palabras claves, importantísimas, para dejarles en blanco y luego poner en las opciones de respuesta, llenando con esas palabras, cómo quedaría la oración, el concepto, el texto completo. Bien hecho. Mira esta otra forma de completamiento. ¿Okay? Elección. En matemáticas se usa, o debería hacerse mucho de elección. Porque mira, está mal hecho aquí, por ejemplo, que pongamos en horizontal las opciones de respuesta, ¿no? Pero dice, de estas, 1, 2, 3, 4, 5 características de las hipótesis científicas, hay que enumerar 3. De estas que son características de las hipótesis, hay que enumerar 3 que se refieran a las hipótesis científicas. ¿Ya? Otro ejemplo. Estos son enunciados. Dice, de los siguientes enunciados, elija los 2 que están correctamente expresados. O sea, de estos 5 hay 2 que están correctamente expresados. ¿Ok? Asociación a un contexto, aquí se le da un texto, un problema, un caso, un resumen, un pequeño texto, ¿no? Y ese texto tiene información. Mira, yo tengo un texto, mira. Se realizó un estudio, etcétera, etcétera, texto. Aquí está, este texto tiene una información. Este planteamiento tiene una información, sea explícita o implícita. Tú puedes sacar la información o hacer que los chicos saquen la información, ¿no es cierto? Aquí le han sacado la información y ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la estimación del promedio de ingreso diario? Por cuestión de espacio, las opciones de respuesta están en horizontal, pero deberían estar en vertical. ¿De acuerdo? Mira, asociación a un contexto cuando hay un planteamiento y este tiene información, que yo, el estudiante, puede sacar la información, organizar la información y viene la pregunta para luego ir a las opciones de respuesta. ¿Ok? ¿Qué hizo aquí? Tomó el contexto del ejercicio anterior, la información del ejercicio anterior y fundamentó, planteó otro ítem, ¿ya? Que es independiente del anterior. En la anterior hablaba de unas cosas, de unos elementos del texto, del contexto, y esta habla de otros elementos, de otra información. Sin embargo, que están en el mismo contexto. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ahora, las operaciones
Perdón, las pruebas de base estructurada se pueden hacer con la utilización de operaciones cognitivas. Comprender, organizar lo aprendido, aplicar conceptos, resolver. Estas 3 categorías que están aquí estas abarcan muchas otras operaciones cognitivas. Estas 3 grandes categorías que plantean aquí tendrá otras operaciones cognitivas. Veamos, comprender y organizar. Mira, tiene la identificación. Entonces, cuando tú hagas un ítem, trata de que los chicos apliquen esta operación cognitiva. Mira, ejemplo. Ya, mira, identifica. Aquí utiliza el formato de completamiento y tiene que identificar lo que queda mejor aquí, en la pregunta 1, ¿no? Acá, ¿cuál es el sinónimo? Tiene que identificar de estos 4 y marcar el sinónimo de eufórico. Ve, ahí aplica la operación de identificación. Clasificación. Mira, utiliza el formato de análisis de contexto, pero le pide que clasifique. ¿Ya? Si notan cómo se va haciendo, utiliza operaciones. Ordenamiento. Aquí podría utilizar el formato de ordenamiento. Mira. Si la operación cognitiva es saber ordenar, el ordenamiento, yo puedo utilizar en este caso una selección de elementos, mira, del más antiguo al más nuevo, en cuanto al enfoque psicológico. Aplicar conceptos, traducción. Esto sí nos calza chévere para nosotros. Esta es una curva que relaciona en los 2 ejes, según la siguiente gráfica que muestra una curva idealizada de producción promedio de oxígeno. A, ¿qué significa? B, de estas escoger cuál es la que mejor o la que responde a este gráfico. Aplicación de conceptos y principios. Yo hago, estas son de base simple. El formato simple, ¿cierto? Formato simple porque tiene solamente el texto y la pregunta, si es que hay pregunta, ¿no es cierto? Aquí sí. Dice, este es el investigador, en base a esto, pregunta. Y respuesta directa, formato simple. ¿Para qué? Para identificar, no solamente identificar, sino ponerle hace énfasis en cómo aplicaría. Inferencia. Ejemplo. Mira, aquí este formato es análisis de contexto, pero ¿qué operación tiene que hacer? Inferencias. Este es el texto. Se requiere borrar si el orden de las preguntas afecta al número de aciertos en 2 sesiones del examen. Analice la tabla. Te manda a analizar, luego te da las opciones para que escojas. ¿Qué te dice esa tabla? En función de lo que te plantea aquí en este pequeño texto que está a la izquierda. ¿Ya? Presuposiciones. ¿Qué presupongo que debe pasar? Mira, este es un ejemplo en donde es de formato simple, ¿verdad? Pero te da un texto. Te da un texto, te pone un caso ahí, ¿no? Y no te pone como pregunta, te dice, la idea que asume el psicólogo como un hecho es que él, niño tiene un daño cerebral, etc. Mira qué formas para elaborar. Aplicación de procedimientos. El formato que aplica aquí es de selección de elementos. ¿Sí? ¿Cuál es el orden de estos elementos? ¿Sí? Para que se diga que está haciendo bien la hoja de cálculo en Excel. ¿Ya? Tú seleccionas. Y resolver problemas, ¿no? Planificación de acciones.
Claro que esto no está, estaba queriendo, no sé dónde tengo ejemplos más pegados a la matemática. No, pero yo creo que lo van a entender así muy bien. Planifica acciones. Mira, hay un texto en la aplicación de las pruebas. Se obtuvo el resultado de 5 indicadores de una posible lesión orgánica y un CI de 95, que responde al límite normal. Y en dibujo se manifiesta agresión bajo control de impulsos y tendencias de acting out. ¿Con qué especialista se requiere una interconsulta? Fíjate, te da un texto, te da un contexto, te da mucha información, te pregunta. ¿De acuerdo? Es mucho más elaboradas, por supuesto. Mira, corrección de errores. Este es análisis de contexto. El formato es análisis de contexto, ¿ya? Pero te plantea una cantidad de literatura y que contiene mucha información, ¿no? Que está hablando de investigación aquí y de publicidad, ¿ya? ¿Qué tipo de error contienen los resultados de las encuestas de la agencia publicitaria? O sea, tienes que saber leer e interpretar, analizar, reflexionar sobre todo el texto. Luego te toca analizar la pregunta y luego te toca discriminar. ¿De acuerdo? Tú puedes en matemáticas plantear igual, ¿no? Con ejemplos y contraejemplos. De esta resolución planteada con estas respuestas, ¿cuáles no son respuestas verídicas, verdaderas? ¿Ok? Mira, esta y la anterior se concatenan, pero sin que sean en cascada. Toma la información de la anterior, pero para también hacer otro ítem, ¿sí? Cuando hay este encadenamiento de 1, 2, 3 ítems, pero que no estén encadenados, es decir, en cascada, entonces les dice que son multireactivos, que toma un contexto y puede hacer un reactivo, 2, 3 reactivos, o ítems, un ítem, 2, 3 ítems. Bien, chicos. Hemos hecho a velocidad del rayo. ¿Sí? Hay algunos elementos que se nos quedan, ¿no? Como son las características, etcétera, de la evaluación. Pero con la documentación que tienen y lo que le voy a enviar a Franklin, entonces ustedes pueden tranquilamente estudiar, ¿ok? Chicos, ¿tienen alguna inquietud? No, profe. Y le va a compartir a Franklin la parte de lo que nos indicó al inicio del Word. Ah, la prueba. Ajá. Bandido, no, Jonathan. Yo pensé que Pero, ya te profe, para habías, resumir, pues. yo pensé que ya te habías olvidado. No, pues, profe. Ya, sí le envío. Sí, pero no estudiaban solo eso, ¿ah? Y harán el favor No, de sino guardar. que lo que pasa es que ya ahí con eso tenemos el resumen de todo, pues, profe. Claro, sí. Sí, así es, en verdad, porque Así ahí como hicimos está. la primera vez con usted. Solo conmigo estarán haciendo la entrega de preguntas, respuestas, vean. Claro. O sea, Porque, no, sino que más bien la idea es de que usted nos indicó cómo responder de forma directa ¿cómo? pues, sus preguntas. Así es. ¿Sí o no? Mucho más práctico, Claro. mucho más práctico. Ahora, lo que sí les pediría es mucha, también reserva, ¿no? No estar con, es que el profe nos dio toda la prueba y nos dijo que No, hagamos no, así, no se preocupe. no, porque la No se prueba va a preocupe. ser otra además, no es la que yo tengo. Ellos hacen sus pruebas, los del complexivo. ¿Ok? Yo le entrego a Franklin la información, ¿ok, Jonathan? Listo, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Nada, todo chévere está esto. Una maravilla está esto.
Bueno, chicos, hasta aquí les puedo dar una mano. Yo les agradezco la gentileza de asistir, ¿sí? Gracias, Franklin, por convocarles, pero también tengo clases, como les mencionaba. Entonces,